En este teórico vamos a hablar sobre la meiosis. La meiosis es un tipo de división celular que ocurre en aquellos organismos que tienen reproducción sexual y permite generar células haploides, que son los gametos. La mayoría de los organismos que tienen reproducción sexual son especies diploides. Por lo tanto, como vemos en esta micrografía electrónica de barrido, tenemos el gameto femenino, que es el óvulo, que es esta célula grande, y estos son los gametos masculinos, los espermatozoides que están compitiendo por fecundar este óvulo. La unión del gameto masculino y femenino, haploide, restablece la diploidía de los organismos. La meiosis es un tipo de división reduccional, porque reduce a la mitad el número de cromosomas de la célula. Entonces, las células resultantes de la meiosis van a tener la mitad de cromosomas que la célula que les original. Al igual que en la mitosis, previo a la división celular, hay una ronda de duplicación del ADN que ocurre durante la fase S, y luego van a ocurrir dos divisiones celulares sucesivas que se denominan meiosis 1 y meiosis 2, lo que va a permitir entonces tener células resultantes con la mitad de información genética que la célula original. La meiosis también va a estar dividida en tanto la meiosis 1 como la meiosis 2 en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y luego la meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Aquí ven que la profase 1 está resaltada en negrita porque es la etapa más larga del proceso de la meiosis, y aquí ocurre un proceso fundamental para la correcta segregación de los cromosomas en la meiosis, que es la recombinación entre los cromosomas homólogos. Durante la profase de la meiosis 1 ocurren los mismos procesos que vimos ocurrían en la mitosis, es decir, empieza a condensarse la cromatina y se pueden observar los cromosomas. Cada cromosoma, recuerden que está compuesto por dos cromátidas, que es lo que denominamos cromátidas hermanas. También los centríolos van a moverse hacia los polos opuestos de la célula y van a organizar el uso meiótico, que es el que va a unir a los cromosomas durante este proceso. Una cosa importante de la profase 1 que no ocurre en la mitosis es que los cromosomas homólogos se van a parear entre sí, es decir, se van a posicionar uno al lado del otro, y entre ellos va a ocurrir recombinación, van a intercambiar material genético. Entonces, el apareamiento de los cromosomas homólogos y la recombinación es un proceso fundamental que ocurre durante la profase 1. Este proceso de recombinación implica entonces la asociación entre los cromosomas homólogos. Como dijimos, esta etapa es la más larga y a su vez está subdividida en 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el leptoteno podemos ver los cromosomas homólogos que se acercan y se forma entre ellos lo que se denomina el complejo sinaptonémico, que es un complejo proteico que permite el intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos, ¿sí? Aquí vemos una representación de este complejo. Está formado por proteínas que se asocian entonces al ADN y van a permitir el intercambio de información genética entre ellos, entre los cromosomas homólogos. Después del paquiteno viene el diploteno, en donde ya vemos que los cromosomas están un poquito más separados, pero quedan asociados en aquellos puntos en donde ocurrió la recombinación. Estos sitios se denominan quiasmas, aquí también los vemos. Los quiasmas son los lugares donde se intercambió material genético entre los cromosomas homólogos, y esta estructura, formada por dos cromosomas o por 4 cromátidas, 1, 2, 3 y 4, se les llaman tétradas o bivalentes. La reproducción sexual permite generar variabilidad. Por un lado, por la recombinación que ocurre entre los cromosomas homólogos, que permite que distintos alelos aparezcan juntos en los cromosomas. Además,
durante la segregación de los cromosomas homólogos, esto va a permitir que las células hijas hereden distintas combinaciones de cromosomas maternos y paternos. Aquí los cromosomas maternos están representados en celeste, los paternos en gris. Entonces, cada gameto va a recibir uno solo de los cromosomas homólogos, que puede ser tanto paterno como materno. En este caso, por ejemplo, recibió el cromosoma 1 paterno, el 2 materno, ¿sí? Y así van a ocurrir un montón de combinaciones de cromosomas maternos y paternos que depende del número de cromosomas. En nuestro caso, que tenemos 23 pares de cromosomas, vamos a tener 2 a la 23 gametos diferentes. La variabilidad genética permite a las especies adaptarse a distintos ambientes y esto se considera una ventaja de la reproducción sexual. Luego que ocurre la recombinación entre los cromosomas homólogos, vamos a encontrar en la metafase de la meiosis 1 que los homólogos apareados, que dijimos se denominan bivalentes o tétradas, se van a alinear en el ecuador de la célula. Aquí alcanzamos el máximo grado de compactación de la cromatina y aquí sí ya están listos para pasar a la siguiente etapa, que es la anafase 1. Durante la anafase, entonces, se van a segregar los cromosomas homólogos. Esto es una diferencia importante con respecto a la mitosis, que recuerden, en la anafase se segregaban las cromátidas hermanas, mientras que en la meiosis 1, en la anafase de la meiosis 1, se van a segregar los cromosomas homólogos. Esto ocurre por la ruptura de los quiasmas, que los estaban manteniendo unidos, y las células resultantes de esta división, dado que recibe cada una un cromosoma del par homólogo, van a ser células haploides. Luego viene la telofase de la meiosis 1, en donde los cromosomas homólogos llegan a los polos, comienza a compactarse la cromatina, reensamblarse la envoltura nuclear, se inicia la citocinesis, ¿sí? Y las células, como dije, resultantes de esta división meiótica, de la primera división meiótica, ya son células haploides, tienen la mitad de cromosomas que la célula de partida. Luego viene la meiosis 2, la segunda división meiótica. Partimos de células que son haploides, por lo tanto tienen la mitad de cromosomas, pero aún cada cromosoma está compuesto por 2 cromátidas. Vemos entonces que para cada una de las 2 células que entran en la meiosis 2, vamos a tener que los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, ¿sí? En la metafase 2, luego en la anafase 2 se van a separar ahora sí las cromátidas hermanas. En este sentido, la anafase 2 es más similar a la mitosis, en donde también vemos que se separan las cromátidas hermanas. Pero recuerden que en este caso las células son haploides. Luego, la telofase 2, los cromosomas llegan a los polos y como vimos, en la telofase la cromatina se va a descompactar, ¿sí? Los procesos que ya vimos, se va a regenerar la envoltura nuclear y vamos a tener como resultado de la meiosis 4 células hijas donde cada una tiene la mitad de cromosomas que la célula de partida, es decir, son células haploides. Acá tenemos un esquema comparando la meiosis y la mitosis, en donde comparamos también el número de cromosomas, que dijimos es la haploidía de la célula. Nuestra especie es una célula diploide, por lo tanto decimos que somos una especie con 2n igual 46. Es decir, tenemos 46 pares de cromosomas. Perdón, 23 pares de cromosomas. 46 cromosomas en total. Cuando inicia la meiosis, o cuando inicia la mitosis en este caso, siempre estamos partiendo de células que son diploides y que tienen 4C como cantidad de ADN, porque recuerden que previo a las divisiones, el ADN se duplica en la fase S. En el caso de la mitosis, como ven a la derecha, aquí tienen, esto sería una célula, en el esquema está representada una célula 2n igual 4. Entonces los 4 cromosomas
esta sería la metafase de la mitosis, están alineados en la placa ecuatorial, y en la anafase se van a separar las cromátidas hermanas, y vamos a obtener dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas que la célula original, es decir, con 4 cromosomas, ¿sí? La haploidía siempre se mantiene, 2N, y aquí la cantidad de ADN de 4C pasa a 2C, porque justamente ven que acá cada cromosoma tiene dos cromátidas, porque el ADN está duplicado, y al final de la mitosis cada cromosoma queda con una cromática. En la meiosis, en cambio, vamos a tener que los cromosomas homólogos se aparean y recombinan entre sí, que es lo que está representando este esquema, y luego en la metafase 1, lo que vamos a tener son los cromosomas homólogos apareados, alineados en el ecuador de la célula. En la anafase de la meiosis 1, como vimos, se van a separar los cromosomas homólogos hacia polos opuestos. Entonces, las células resultantes de la primera división meiótica, que están aquí, ya van a tener la mitad de cromosomas que la célula original, que tenía 4 cromosomas, estas tienen 2 cromosomas cada uno. Por lo tanto, ya son células haploides, que es lo que está representado aquí con N. Son células haploides. Y tienen 2C de cantidad de ADN, es decir, la mitad, porque en vez de 4 cromosomas tienen 2. Pero estos cromosomas aún tienen 2 cromátidas cada uno. Entonces es necesaria otra duplicación, la meiosis 2, para que cada cromosoma entonces quede con una única cromática. Siguen siendo células haploides porque tienen 2 cromosomas cada una, pero ahora la cantidad de ADN es C, porque se separaron las cromátidas hermanas de cada cromosoma durante la segunda división meiótica. Y tenemos así 4 células que son haploides y tienen cantidad de ADN C, que por definición habíamos visto que el valor C se definía como la cantidad de ADN que hay en un gameto. Aquí vemos lo mismo, pero en unas gráficas, comparando cómo varía la cantidad de ADN entre la mitosis y la meiosis, que tenemos a la derecha. Entonces, la célula diploide tiene una cantidad de ADN que equivale a 2C. Durante la fase S, el ADN se duplica, entonces al final de la fase S y al inicio de la mitosis, tenemos una cantidad de ADN que es 4C. Después de que la célula se divide, volvemos a tener 2C de cantidad de ADN. En la meiosis, al principio es igual. Tenemos que durante la fase S de duplicación, pasamos de 2C a 4C cantidad de ADN, ¿sí? La meiosis inicia con los cromosomas duplicados, por lo tanto tenemos 4C. La primera división meiótica, tenemos células con la mitad de cromosomas, por lo tanto tienen 2C de cantidad de ADN, y luego de la segunda división meiótica, que se separan las cromátidas hermanas, vamos a tener células que tienen C como cantidad de ADN, que es el valor C es la cantidad de ADN entonces que tiene un gameto. Aquí vemos un esquema de la meiosis en la mujer. Las células sexuales, que son precursoras del óvulo, se llaman ovogonias, y ya durante la etapa fetal, es decir, el feto femenino, en sus ovarios, estas células se van a multiplicar por mitosis, ¿sí?, para dar origen a toda la reserva de células sexuales femeninas. Estas células que están en el ovario cuando la mujer nace van a permanecer quiescentes, ¿sí?, detenidas en la profase de la primera división meiótica, como ovocitos primarios, ¿tá? Cuando la mujer llega a la edad, a la adolescencia, ¿sí?, y ocurre la primera menstruación, debido a cambios hormonales que ocurren en el organismo, van a empezar a madurar estos ovocitos primarios y van a completar la primera división meiótica. Obtenemos los ovocitos secundarios, ¿sí? Hay que tener presente que durante la meiosis femenina, la división del citoplasma no es equitativa, entonces vamos a tener, si bien el material genético se divide equitativamente, el citoplasma no, y las células resultantes de la primera división meiótica tenemos una célula más grande, que es la que
célula precursora del óvulo, y una célula más pequeña que se llama cuerpo polar. Cuando se completa la primera división meiótica, entonces tenemos el ovocito secundario, que es, como saben, cada mes, durante la ovulación se libera un ovocito secundario que está detenido en la segunda división meiótica. Solo si este ovocito es fecundado por un espermatozoide, completa la segunda división meiótica, liberándose el segundo cuerpo polar y teniendo el óvulo maduro que ya está listo para fusionarse con los cromosomas del espermatozoide para formar el cigoto y dar origen a un nuevo individuo, ¿sí? Pero es interesante que en la mujer todos sus ovocitos primarios están detenidos en la profase de la meiosis 1 y que ya están todos ahí al nacer y recién en la adolescencia comienza a madurar para formar los ovocitos secundarios y que solo se completa la segunda división meiótica si este ovocito secundario es fertilizado. En el caso del hombre es diferente porque el hombre durante toda su vida va a producir por mitosis, ¿sí?, espermatogonias, que son las células precursoras de los espermatozoides. Estas espermatogonias van a entrar en un proceso de división meiótica. Entonces vamos a tener los espermatocitos primarios, ¿sí?, que luego van a ser meiosis 2. Perdón, los espermatocitos primarios se van a dividir, van a dar origen a los espermatocitos secundarios. Cuando se completa la meiosis 2 tenemos las espermátidas, que luego por un proceso de maduración y diferenciación se forman los espermatozoides, que son células con un flagelo, que están adaptadas para la fecundación. Y estas células se producen en los testículos durante toda la vida adulta del hombre. Para terminar este cuadrito comparativo tenemos entonces que la mitosis partimos de células que son diploides, 2N, y obtenemos células que también son diploides, ¿sí? Es un proceso que permite el crecimiento y la reproducción asexual. Partimos de una célula y obtenemos dos células hijas con la misma información genética que la célula que dio origen. En el caso de la meiosis dijimos que es una división reduccional. Partimos de células que son diploides y obtenemos células haploides. Ocurren dos divisiones sucesivas, lo que da lugar a 4 células hijas con la mitad de la información genética que la célula original. Y dijimos que permite formar los gametos y que es imprescindible para el proceso de reproducción sexual. Aquí les dejo el link a un video que está muy bueno, si quieren lo pueden ver, que habla de la meiosis.